Cafetreros, hoy vamos a recordar algunas cosas que fueron muy populares hasta finales de los años 90 y que hoy ya no se usan ni están más. Ha habido muchos cambios en las últimas 2 décadas y ha provocado la extinción de muchos lugares, dispositivos y objetos que eran muy comunes en nuestra infancia. Comenzamos. El beeper o localizador. Este dispositivo, que se utilizaba para recibir mensajes cortos, fue popular durante los años 90, cuando ya existían los primeros celulares analógicos, pero que aún no recibían mensajes de texto. Los beepers utilizaban señales de radio que enlazaban el centro de llamadas con el destinatario. Una ventaja que tenían los beepers es que eran más baratos que los celulares, además de que en ese entonces también tenían un costo adicional las llamadas realizadas. Con el beeper recibías un mensaje corto, ya sea para notificarte de algún compromiso o para devolver una llamada. Era muy práctico hasta que salieron los celulares digitales que podían recibir mensajes de textos. Los cassettes o cintas de audio y los VHS. Estos eran bastante común y muy popular hasta finales de los 90. Las cintas de audio eran nuestro dispositivo principal para almacenar música, con los que creábamos nuestro playlist de todas nuestras canciones y artistas favoritos. En los 90s, aunque ya era muy popular el CD, los cassettes eran más prácticos tanto por su costo como por la facilidad de regrabarlas de una cinta a otra o directamente desde la emisora. Trabajo que hacíamos con mucho respeto y paciencia, esperando el momento justo donde comenzara la canción que queríamos grabar. Por eso era muy común encontrarnos con cintas que tenían el nombre de un artista y lo que tenía grabado nada que ver. Sucedía lo mismo con las cintas de VHS, eran fáciles de regrabarlas, aunque tomara mucho tiempo, pero valía la pena. Poder ver películas, las caricaturas y videos musicales a la hora que quisiéramos y cuantas veces quisiéramos, era todo un lujo. Los VHS daban esa facilidad de poder disfrutar el contenido que más nos gustaba en cualquier momento, cuando el internet no existía y la televisión por cable era un privilegio. Al momento de iniciar las clases siempre fue muy divertido por la costumbre de iniciar con útiles nuevos, y una de las cosas más importantes de conseguir era una mochila nueva. En los 90s, una mochila sobresalía en los gustos de los muchachos de esa época. No sé dónde teníamos el gusto, pero la mochila Safari era la más popular de los 90. Una mochila negra y brillosa, que aguantaba de todo. Estas mochilas fueron capaces de aguantar todos los utensilios, libros y cuadernos, incluyendo el álgebra. Salir de la escuela y ver este mar de muchachos, casi todos con la misma mochila, parecía que era parte del uniforme. Eso sí, que cuando el sol le daba o cuando se derramaba algo dentro de ella, era mejor dejar de usar ese compartimiento. A pesar de todo, fue una guerrera para muchos de nosotros. Las loncheras ochenteras y noventeras. Eran una simple caja de plástico o de hojalata, pero con unas impresiones fantásticas. Algunas traían un envase y un termo, otras solamente traían el termo. Algo bastante peculiar de las de plástico era que además de que se abrían solas, los termos siempre derramaban su contenido, nunca sellaban del todo. Y desde el primer día le dejaban un olor que sé muchos recordarán, una mezcla de galletas, frutas y jugo de limón. Esta lonchera es uno de los recuerdos más colectivos que hay. Historietas, cómics o paquitos fueron parte muy importante de nuestra infancia. Algunos de los más populares hoy son difíciles de encontrar. Algunos de los más comunes en las librerías de Santo Domingo eran las historietas de Condorito, de Memín y Mafalda, también en Merlinda Linda y Calimán. Una muy popular y bastante olvidada eran los paquitos de Lito. De Lito contaba con un largo catálogo de novelas ilustradas, de casos policiales y de romance, que en aquellos años se podían hasta rentar y era muy popular entre las muchachas de la época. Las televisiones CRT o televisores de tubo, también llamadas caconas. Las televisiones de tubo era la tecnología en la que fue concebida la televisión. Durante casi todo el siglo XX fue la tecnología que funcionó para transmitir imágenes. Fue además parte de muchas generaciones su forma de entretenimiento. Este equipo, que en su mayoría no utilizaban control remoto, el sonido de su encendido, tanto como la de sus botones, era una experiencia rutinaria en nuestros hogares. En ellas vimos las mejores caricaturas, nuestras películas favoritas y, más importante, donde experimentamos el surgimiento y la evolución de los videojuegos. Tener una en nuestra habitación era un lujo, pues en la mayoría de los casos nuestros padres solo podían costear una, y era la que se utilizaba para todo. Tardes de muñequito, las novelas de las mujeres por la noche y las noticias de los viejos más tarde en la noche. Los sábados era para los videojuegos y la caricatura, y los domingos para las películas en familia. Todo un programa de actividades para su uso. Las tarjetas de recarga. Este invento bastante innovador que se utilizaba cuando los celulares digitales llegaron
Las compañías telefónicas recurrieron a esta forma fácil de poder recargar los teléfonos prepago. Las tarjetas de recarga en su inicio eran tarjetas de llamada con las que podíamos realizar llamadas internacionales. Al igual que estas tarjetas de llamadas que comprábamos con diferentes saldos, nos servían para recargar balance a nuestros celulares. Era una forma práctica ya que no teníamos que acudir a un centro de la compañía de teléfono o algún local autorizado. Las tarjetas podíamos conseguir en cualquier establecimiento y hasta con vendedores ambulantes. Era común ver tarjeteros en los semáforos. Esto fue desapareciendo paulatinamente cuando las recargas se hacían más eficaz realizarlas por dispensadores y dispositivos electrónicos en cualquier establecimiento. Uno de los lugares más emblemáticos de la década de los 80s y 90, un lugar donde conseguíamos la mayor parte del contenido de entretenimiento, los videojuegos y las películas. Las películas que no siempre iban al cine y mucho menos eran pasadas en la televisión local, recurríamos a estos centros donde podíamos rentarlas a un precio bastante asequible. La compra de estas cosas no eran tan fáciles ni tan baratas, por lo que teníamos esta oportunidad de experimentar y conocer títulos a un bajo costo y llevarnos 2 o 3 por el precio de la compra de un solo. Si alguna película nos gustaba mucho, podíamos volver a rentarla o la facilidad de hacer una copia en casa. Era una forma genial para poder ver películas que siempre quisimos ver y descubrir otras que gracias a los videoclubs hoy recordamos con nostalgia. La tienda de discos fue otro centro popular donde podíamos ver un gran catálogo de música. Teníamos la oportunidad de escuchar los discos del momento, los nuevos y próximos lanzamientos de nuestros artistas. Era como el videoclub un punto de reunión, donde conocimos e hicimos amigos con gustos similares. Pasear por los anaqueles y descubrir por sus carátulas algunas de las bandas que hoy son parte de nuestro soundtrack. La tienda de discos no usaron el sistema de renta y a la hora de comprar siempre estábamos en un dilema de cuál disco llevar ese día. Pero cualquiera que fuese la decisión, exprimíamos los discos una y otra vez, aprendiéndonos su sonido, sus líricas y los nombres de los músicos, haciéndonos más críticos y respetuosos de lo que escuchábamos. Centros de Internet. Aunque no ha desaparecido del todo, es raro encontrar uno. Con la llegada del Internet y lo costoso de tener una computadora propia, estos lugares fueron muy populares tanto en el centro de la ciudad como en los barrios, donde además de hacer nuestras tareas en el rincón del vago, empezamos a conectarnos con personas fuera de la burbuja a través de Latin Chat. Preparar nuestro primer currículum y crear nuestro primer correo era importante en esa época que la tecnología avanzaba demasiado rápido. Descargar música por Ares era uno de los servicios que siempre ofrecían en estos centros. Normalmente las descargas tardaban tanto que el tiempo de renta no era suficiente. En estos centros también se hicieron buenos amigos y se obtuvieron muchas informaciones valiosas del Internet. En los 90s salíamos a las calles del comunicado, a diferencia de hoy en día que estamos conectados todo el tiempo con nuestros familiares y amigos. Sin teléfono y sin ningún dispositivo que nos orientara, había que estar bien despierto en las calles. Preguntando se llega a Roma. Es una de las frases más usadas en esos tiempos. La interacción con otras personas era esencial para el día a día, pero no del todo estábamos desamparados. El uso del teléfono público que comúnmente estaban visibles en las calles en cabinas emblemáticas, teníamos acceso a poder contactarnos con alguien en caso de ser necesario. Más adelante, los teléfonos monederos ubicados en los colmados, pulperías, farmacias y otros establecimientos hicieron bastante práctico y más fácil la comunicación. Las cabinas telefónicas, que solo se encontraban en zonas céntricas de la ciudad, fueron los primeros en caer en desuso, gracias a los teléfonos monederos que además estaban en lugares más privados y siempre funcionaban. Andar por las calles y con la ausencia del celular, era común y hasta obligatorio, se puede decir, andar con un bolígrafo. Además de que nuestras billeteras estaban llenas de tarjetas y papeles que nunca usamos, teníamos una pequeña libreta improvisada, hecha con una hoja de papel o con tarjetas viejas, que nos funcionaba como agenda telefónica. Allí donde teníamos los números más importantes de nuestra gente, además de que se podía presentar la oportunidad de recibir algún número de teléfono extra. Los relojes con multifunciones era algo que siempre todo joven quiso tener. Un reloj con luces o con algún diseño de personaje era lo más común, pero todo cambió cuando tuvimos la oportunidad de tener un reloj calculadora. Aunque ya el reloj había salido en los 70, para los nacidos en los 80 era impresionante y muy común presumir de este reloj. Diseñado por Casio con su icónica forma y su color negro, era común verlos en los brazos de los jóvenes y el propósito principal era poder utilizarlos en los exámenes finales. Las cámaras fotográficas de rollo fue uno de los aparatos más utilizados en todas las familias. Las cámaras fotográficas siempre han estado envueltas en nuestras vidas. Desde siempre ha sido el dispositivo preferido para crear recuerdos de momentos especiales.
En nuestro álbum de fotografías familiares, que vienen desde nuestros abuelos, fueron fotografías tomadas con cámaras de rollo, que a diferencia de las cámaras digitales, cada fotografía tomada queda para siempre. Tampoco podíamos ver al momento cómo quedó. Estos rollos debían ser revelados en una tienda especializada. A mediados de los 90, estas había que dejarlas hasta semanas en el centro de revelado, para entonces en familia ver el resultado de las fotografías tomadas muchos días antes. El Walkman. Este radiocassette portátil era la maravilla. Con él podíamos llevarnos nuestra música a donde sea. Usualmente teníamos 2 o 3 cassettes con una lista de las canciones favoritas. Andar escuchando música todavía hoy en día es normal, ya sea haciendo los mandados, de camino a la escuela, al trabajo o en un viaje. El Walkman era la compañía idónea. Antes de salir, nos asegurábamos de cambiarle las baterías o en su defecto majarlas para que den un poco más. Era parte de la experiencia. También rebobinar las cintas con un lápiz o poco a poco con los dedos. Era un ritual. La experiencia de los reproductores de música no pasó del Walkman al iPod. En medio de ello surgió el CD Player o Discman. Ya cuando podíamos costearnos los CD, el Discman era nuestra meta. Con mejor calidad de sonido y sin tener que rebobinar, este aparato duró mucho más tiempo con nosotros, pese a que ya existía el iPod. El Discman era muy útil, porque además nos servía como reproductor de CD conectándolo a un equipo de sonido en casa. Los cassettes o las cintas de audio ya no se usaban tanto por la calidad que brindaban y todo el proceso de rebobinado. El CD, a diferencia, con una mejor calidad de sonido y con un sistema práctico para reproducir, adelantar y seleccionar las canciones, facilitaba mucho las cosas. A finales de los 90 se hacía cada vez más fácil conseguir CD, además de que a principios del 2000 ya podíamos crear discos con MP3, donde podíamos grabar una gran cantidad de canciones en un solo disco. Hasta aquí por ahora. Espero que te hayas entretenido un rato y disfrutado de estas cosas que tal vez no conocías, no recordabas o que te dio gusto volver a ver. Cualquier sugerencia o comentario estaré pendiente y nos vemos en un próximo video. Queden bien. Chao, chao.